¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Dinosaurios en la Tele. Aquí se van a enterar de todo lo que pasa alrededor del ambiente, de la televisión, del radio. ¿De dónde más, Víctor? Luis, del cine, del teatro, de todos lados, de todos los medios de comunicación que existen en México. Este es su canal de las estrellas de esos trabajadores dinosaurios en la tele, que hoy tenemos el gusto de poder charlar con una eminencia que fue egresado de una escuela de periodismo, muy afamada en México, que conozco varios compañeros que salieron de ese lugar, pero es lo que sí les quiero aclarar, muy pocos sí entraron a clases, porque los demás está medio canijo. Entonces, la escuela Septiem, pues lo graduó con honores, creo, y también le dio pues la oportunidad de poder desarrollarse en varias etapas, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy lo vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, ya lo tenemos, ya nos está mirando, pero ya nomás que terminen los speech de rigor, y entonces sí estará con nosotros. Mi querida Besauria, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, compañeros. Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Y muchas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la número 4217-4700-9169-8031, 4217, 4700, 9169, 8031, así como también donativos a Banco Inbursa, al número de cuenta 4658-2850-17640149, 4658, 2850, 1764, 0149. Y también recuerden lo que les hemos comentado acerca de que estamos en un desafío tanto de estrellas como de que ustedes interactúen con nosotros. Mándenos un hola, un saludos, lo que ustedes quieran. El chiste es de que un like, participen con nosotros. Buenas noches y muchas gracias. Adelante, compañeros. Gracias a ti, Angélica. Y preséntanos a tu invitado, ¿no? Ok, bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia del señor. Ajá. Pero yo quiero saber cómo lo contactaste. O sea, quiero saber, dame la historia de cómo contactaste a este personaje. Ok, bueno, me hicieron favor de proporcionarme su número telefónico. Entonces le hablé, le hice la cordial invitación para que participara con nosotros, que ya que vi sus fotografías, recordé que trabajamos juntos, nos tocó trabajar juntos precisamente en mis inicios, cuando entré yo a Televisa, justo en el programa de En Vivo. Y pues ya charlamos un ratito, le hice la cordial invitación, aceptó con muchísimo gusto, la verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación, señor. Y y esa fue la manera de haberlo contactado. Correcto. Muy bien. Pues adelante, por favor, tú que eres la encargada de todo esto. Ok, él es licenciado en periodismo, es tanto egresado como docente en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Fue coordinador de Relaciones Públicas en el Instituto Politécnico Nacional. Fue jefe de prensa en Televisa. Creo que aquí 2 ocasiones fue jefe de prensa. Fue crítico de TV, columnista en el periódico En el Universal, en el periódico Excelsior, ha sido locutor, ha sido crítico de TV, editor y tiene una experiencia de 35 años en medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, entre muchísimas otras cosas más que en un momento más nos va a platicar el señor Roberto Rondero. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Angélica, muchísimas gracias, mucho gusto, Apolo.
Víctor, primero por hacerme esta atenta invitación, que por supuesto me da mucho gusto en estos momentos poder aparecer con ustedes, y sobre todo, como es la esencia de su programa, esta conversación que es tan importante, que nos nutre a todos los que de una u otra manera hemos estado en esta parte de la historia de la televisión mexicana, y de los que de una u otra manera ahí estamos, ¿no? Quizá unos que nos veamos, otros detrás de, pero creo que somos los creadores de muchas cosas, y creo que también nos merecemos una distinción, no solamente a los que están al aire, ¿no? Exactamente, porque has demostrado a lo largo de tu carrera, y has estado en la época dorada de la televisión mexicana, que ese es un gran logro que hemos podido tener, no muchos compañeros, pero sí los que desde los iniciadores de la televisión hasta no sé cuántas generaciones más que estuvimos en esa época. Sí, Víctor, efectivamente nos tocó una época muy gloriosa de la televisión, de estos hacedores de historias, creativos, y bueno, así como ustedes con toda este aporte, esta experiencia, pues nos tocó sobre todo una parte en el inicio básica, que era la atención diaria a los medios de comunicación. Estuvimos en el área de prensa de Televisa, en Televisa San Ángel, ya después en Chapultepec, pero nos tocó atender a la prensa en todos los sentidos. Todo ha cambiado mucho, obvio, ¿no? Los medios tradicionales ha habido mucha evolución, no había, por supuesto, lo digital, las redes, y había una serie de atenciones importantes a la prensa, porque déjenme decirles que pues Televisa, y ustedes lo saben, producía todo el tiempo, era una producción a veces que decía uno, oye, pues si acabamos de terminar algo, pues ya había que difundir lo que seguía. Entonces, creo que este acuerdo que tuvimos con la prensa, en una relación en ese entonces ciertamente cordial, de atenciones mutuas, permitía que pues todo fluyera, que de una u otra manera el esfuerzo de todo mundo no se quedara estancado, sino que se diera a conocer. Ya años después, en los 90, ya empezó a haber, por supuesto, otro tipo de situaciones, de diferencias con la prensa, pero creo que siempre nos dedicamos a velar por los intereses de información, de que la prensa estuviera bien atendida en numerosos eventos. Llevábamos la parte de la organización, la coordinación, teníamos que ver con los productores, con los directores, y siempre planeábamos hacia dónde debía ir esa idea original para que tuviera la mejor promoción. Y creo que eso se logró tanto con fotógrafos, reporteros, camarógrafos, y bueno, había una relación realmente cordial donde podíamos llegar a muchos acuerdos. Hoy, por desgracia, ha cambiado mucho todo. La inclusión del área digital, de medios digitales, es otra cosa a lo que nosotros vivimos y planteamos, pero lo recordamos con mucho cariño. Oye, pues qué padre. Y fíjate que yo también trabajé ahí en San Ángel, y yo recuerdo mucho porque pues no, tu apellido no es no es muy común, ¿no? Sobre todo Rondero. Y entonces yo recuerdo, yo ahí en San Ángel fui floor manager del foro 2, donde se hacían los eventos grandes, ¿no? Sí. Ahí se hacían los eventos. Trabajé hasta 1985 y después me fui aquí a Sevilla, y después terminé en Chapultepec. Casi 40 y tantos años trabajando aquí en Televisa. Conozco todo este rollo, pero atrás de cámaras, ¿no? Un día decidimos, Víctor y yo, hacer un programa, y otro compañero que estaba con nosotros, decidimos hacer un programa, pero que fuera un poquito diferente, sino platicar como estamos platicando ahorita, pero con un poquito pues, más, ¿cómo te diré? Más humano.
más humanos, sí, por ejemplo, ahorita recordé lo que decías, es que antes lo hacíamos así, ahí me gustó mucho la situación, porque digo, piensa igual que yo. Y aquí levantábamos 4 o 5 amigos la mano en este programa, diciendo, no, pues yo estuve acá, yo hice esto, yo te conocí allá y nos conocimos acá. Ahorita platicábamos de Jorge Herrera, que fue compañero tuyo, y Pati Suárez. Y eso me gusta, aunque cambiemos un poquito de tema, porque ahí vemos que aunque éramos tanta gente, Rondero, trabajando en Televisa, que nos veíamos diario, pero no sabíamos ni qué rollo, pero trabajábamos en equipo todos. Es cierto, es cierto. Era realmente un área de equipo permanente, ¿no? Y a veces no conocíamos los nombres, sí, efectivamente, pero sí sabíamos que estábamos unidos y que había que jalar para el mismo lado. Yo creo que esa era una de las partes claves, tanto producción como pues toda esta área informativa de promoción, y yo creo que esto hizo posible que Televisa creciera muchísimo en muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas, Víctor, de allá de ECO, cuando hacíamos ECO, ¿no? Claro. Ahorita que me estaba diciendo de Pati Suárez, Víctor también trabajaba, tenía 2 horarios, creo que en la mañana a mediodía y en la tarde, ¿no, Víctor? Sí, me tocaron 3. Yo estaba dirigiendo a Talina Fernández, lo he dirigido durante 10 años. También de repente nos campechaneábamos con otros compañeros que no podían dirigir sus segmentos y dirigía yo, o se iban de vacaciones, y dirigí también al Gallo Calderón, a Víctor Tolosa, también. A una ocasión me tocó estar con Mayra Saucedo también, una mujer muy inteligente, muy buena para hacer televisión, la verdad, ahora sí que no recuerdo cómo fue su inicio en la televisión, de dónde provenía ella, pero ella muy inteligente para hacer televisión, no sé si hasta la fecha lo está haciendo. Venía de Monterrey ella. Okay. Sí, y tienes razón, estaba muy buena de carácter, muy buena de todo. Sí. Terminó casándose con el que era mi jefe en ese momento, con Guillermo Ortega. Con Guillermo Ortega Ruiz, exactamente. Sí, cuántas personas no vimos, no pasaron por ahí. Y finalmente, pues esto no se detenía, ¿no? Yo ahorita que mencionabas el sistema ECO, pues este sistema informativo que se esperaba, por supuesto, mucho más, pero las condiciones, sobre todo en Estados Unidos, no eran debidamente favorables para Televisa. Había mucha oposición, pero lo que se llegó a hacer con el sistema informativo fue tremendo. Realmente era 24/7, ¿no? No paraba, y aparte entraba en Canal 2, me acuerdo que todo el sistema de noticias entraba por ahí, y que se dio mucha oportunidad a jóvenes, a talentos jóvenes, y eso permitió, pues, como diversificar también el área de noticias, ¿no? Me acuerdo de eso. Una de las mejores áreas que me tocó vivir fue la de noticias, noticias, deportes, espectáculos, todas eran padre, pero las de noticias, yo aprendí muchísimo ahí, de verdad. Yo venía de San Ángel, te digo, y yo hacía otra cosa en San Ángel, y acá aprendí a hacer otras cosas, ¿no? Ahí en San Ángel hacía yo videoclips y hacía yo cosas así, pero acá aprendí muchísimas cosas, ¿verdad? Qué gran experiencia de toda la gente que me tocó trabajar, empezando por el licenciado Saludowski, ¿no? Definitivamente, esa parte es clave, porque pues a veces uno estaba al aire, ¿no? Daba uno las noticias, pero no te imaginabas siquiera quién te estaba viendo, ¿no? Sobre todo al interior de la empresa. Y bueno, así nos pasaron varias anécdotas, entre ellas un comentario de Jacobo Saludowski, ¿no? Que un sábado justo estaba ahí y estaba viéndolo, y no sabíamos que estaba siguiendo las noticias, el bloque de noticias en ECO, en Canal 2. Y bueno, acabé de hablar, y me llamó a su oficina,
y pues dije, aquí va a estar esto, quién sabe qué me esperan. ¿Qué hice? Ya saben, me recibió con sus atentos saludos y me dice, a ver, Roberto Rondero, dice, ¿qué crees? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le digo, pues en noticieros en tema eco, dice, bueno, pues entonces muéstrate como eso. Dice, no hables como si fueras párroco de una iglesia. No se trata de eso. Dice, tienes buena dicción, pero hablas como párroco. Entonces, a partir de ahora te quiero mucho más entusiasta, más movido. Así sean las noticias que des. Y bueno, de ahí salí y creo que fue un aprendizaje, ¿no? Todo. Y le agradezco mucho. Bueno, a él y a Abraham, también nos tocó con Abraham Sabludowski una etapa en Televisa y posteriormente en radio, ¿no? Sí. ¿En radio qué hiciste? Bueno, ahí empezamos un programa en Radio 13, y estaba yo coordinándole la parte de todo lo que era espectáculos. Entonces, pues convivíamos todos los días en cabina, y caray, yo aprendí mucho de Abraham, porque lo que más me impresionaba era que pues quizás no estaba muy de lleno en las juntas, en las planeaciones, y pensábamos que a la hora que iba a llegar al aire, pues le faltaba o información o cierta situación, y nos llevábamos unas sorpresas tremendas, porque era por supuesto, el más informado de todos, y su estilo era totalmente distinto, era alguien con un temple tremendo, que te podía editorializar las noticias de manera muy rápida y darle sustancia. Yo creo que aprendí mucho de Abraham. Entonces, caray, yo creo que hay gente muy valiosa que ha estado en la historia de la televisión. Creo que es uno de ellos. Sí. Una pregunta, ¿en radio también estaban los hermanos López? ¿También trabajaba con él en radio o ahí no? No, ahí no, que yo recuerde. No, ahí sí no. Ahí sí no. Realmente en este caso con Abraham era el director prácticamente del sistema de noticias de Radio 13, ¿no? Y ya no estaba muy seguido en el noticiero de mediodía. Él dejó después de estar por todo lo que pasó con su papá. Pues llegó un momento en que ya no estuvo al aire en Televisa, y se metió más de lleno a la parte de radio. Ahí es donde pues él estaba muy, muy contento con esa área, y sobre todo ya con su esposa en la parte de producción de películas, se metió mucho a eso y pues a sus negocios personales. Muy bien. ¿Podemos leer unos comentarios, por favor? Porque están llegando bastantes. Claro que sí, Víctor. A ver, échalos desde el principio. Dice José Luis Delgadillo. Buenas noches, dinosaurios. Buenas noches, José Luis. Sí. José Luis Delgadillo, llegando a tiempo. Sí, ahora sí, no había tráfico. ¿Qué onda? José Luis Delgadillo, ¿cómo sigues? Ya sabes, cada vez estoy ya más como Javier Batis, ya bien ronco. José Luis Delgadillo, vendo pastillas para la tos y con descuento a 45%, pero a quienes vean solamente los dinosaurios, sí, pues sí. Ah, bueno, está bien. Que presente su credencial. José Luis Delgadillo, buenas noches, señor Google, y pido permiso para consultarte. No, sí, está bien, José Luis. Y luego dice José Luis Delgadillo, buenas noches, Roberto, también saludos, José Luis. También buen compañero de camarógrafo. Dice Gilberto Campos, buenas noches, amigos dinosaurios, saludos a todos, el Torich, ingeniero de allá de los iniciadores de la televisión, Gilberto Campos. Guillermo Cuellar Mercado dice, saludos chavos, él fue director de ECO, de producción. Guillermo Cuellar Mercado. Guillermo, saludos. Luego está el Pollito Posin Vinculas Kulken, dice, saludos dinos desde Tepetlastoc, que llueve y llueve. Saludos al invitado Tocayo, saludos. Muchas gracias. Sí. Rogelio Telles, saludos. Camarógrafo también, mi querido Roger. José Antonio González, iluminador, buenas noches. Polo, Angélica, Víctor y invitados, y al invitado Roberto. Gracias. Muy bueno. Luego dice Enrique Benzer, otro ingeniero, también iniciadores de la televisión. Hola jóvenes y muy buenas las tengan. Y dos cosas. Besito al Toris desde el consultorio 2.
Saludos al ingeniero Ignacio Vázquez con un gran abrazo de su muy querido y amigo el ingeniero Idalesio Cervantes. Sí. Son ingenieros de allá, del inicio de la televisión. Porfirio Enciso Loza, nuestro querido cantante, que trabajó también muchos años aquí en Televisa. Saludos amigos dinos y al invitado. Saludos. José Luis Delgadillo, hola Guillermo, saludos a quien, le saludos a Cuellar, ¿verdad? Dice Enrique Benzel, nota, Dino Antigua, las primeras promociones del Canal 5 las realizó el recién graduado de la Universidad de Texas, Luis de Llano Macedo, en el año de 1968. Sí. Vos sin vinculas Kulken dice, en Chapultepec era todo en vivo, ¿sí? Sí. Maru Sanders, que también trabajó muchos años en Televisa, manejaban la lana, Maru, allá estaba en finanzas. Maru. Dice, y saludos queridos dinosaurios, Angie, Víctor y Polo, y gran invitado, don Roberto, un abrazo con mucho cariño. A todos una gran charla como siempre, sí, pues tratamos, Maru, te estuvimos esperando, pero no quisiste entrar, fue el martes. Dice Juan José Santillán Ruiz, buenas noches Roberto, y agradezco tus palabras que expresaste a los técnicos de la televisión el día de la inauguración del extraordinario mural Época Dorada de la Televisión de Jorge Flores Manjarrés en la estación Metro San Lázaro. Pues eso fue apenas, ¿no? Eso fue apenas, no tiene ni un mes con el director del Metro, y me dio mucho gusto poder estar ahí invitado y decirle a Juan José que la verdad que trabajo de este mural. Quien no ha podido verlo, pues los invitamos, está ahí en el Metro San Lázaro, porque es una buena parte de la historia de la televisión mexicana. Y lo que yo decía ese día, que bueno, agradeciendo por supuesto a todos los hacedores, los técnicos, pero que ver ese mural, no sé, a mí me despertó unos recuerdos bárbaros, ¿no? De ciertas épocas que vivimos al interior de Televisa, en el trabajo que hicimos diario, y sobre todo ver tanta gente que ha luchado por pues darle un brillo, una luz a la televisión México, y ese mural del maestro Manjarrés, la verdad, vale mucho la pena. Si usted pasa por ahí o decide ir a verlo, gratuitamente, por supuesto, vale mucho la pena este mural. No, y además con la credencial del INAPAM pasan tranquilos, sin problemas para llegar a esa estación. Y creo que también este pintor hizo otro, no me acuerdo si dijeron que en Tacubaya o en el Metro Tacuba. Hay otros dos, fíjate, hay otros dos. El que yo recuerdo, hay uno del auditorio, en el Auditorio Nacional, del Metro Auditorio, pero es de puro rock, es la historia del rock. Pero hay otro más con otra parte de la historia de la televisión, y Jorge pues ya quedó en que va a tener que hacer varios más, porque pues es una historia de 75 años y pues condensarla es complicado, pero hay unos momentos ahí, rostros que los hizo perfectos, entonces vale mucho la pena esta exposición. Se nos habla Carlos Ramírez, también ingeniero de los iniciadores de la televisión, y tercer down, ¿no? Quinto down. Quinto down. Quinto dan. Quinto dan. Tiene ya muchos años, pues es de los iniciadores de la televisión, y todavía a su edad es maestro en, ¿cómo se llama? Aikido. No, la otra vez me dio una arrastrada ahí en su... Ese mural es del primer mundo, dice José Luis Delgadillo, sí. De acuerdo. Sí. Pues gracias al ingeniero Juan José Santillán, que precisamente él fue quien nos proporcionó fotografías acerca del mural que está ahí en el Metro San Lázaro, y también él fue quien se las proporcionó al ingeniero Arturo González Camarena, y el ingeniero Arturo González Camarena fue quien me las proporcionó a mí. Estuvimos metiendo en algunos de los programas que hemos transmitido. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a usted, señor Roberto Rodríguez. Al contrario, Angélica, y bueno, son de las buenas recomendaciones para todos los que quieran ver algo distinto, pero que pues también es entrañable, porque forzosamente se remonta uno a su juventud, a su infancia, ¿no?
con programas muy especiales, pero esos rostros ahí están en esos murales. No sé, Roberto, pero yo creo que ha faltado promoción, a otras veces se le daba gran promoción porque cualquier chavo puede decir, ay, no, pues estos son estos chavos que se dedican a hacer murales, en lugar de andar pintando las calles. Entonces, no se le da la debida difusión. Nosotros, Víctor y yo, un día pasamos ahí al metro, no me acuerdo qué metro era, Víctor, que vimos la exposición de radio, ¿te acuerdas? Está en el metro, Los Venados, de la línea 12. Hay una exposición ahí sobre la historia del audio en México, y hay muchos elementos que concuerdan con esa época con los cuales se transmitía. Y mucha gente, pues, lógico, si estás en la línea 12 y pasas y los ves y te llama la atención por completo. Está muy, muy bonito también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero ¿Qué recuerdos tiene de los programas en los cuales participó usted? Bueno, Angélica, sí, un gran recuerdo, porque, bueno, en mi caso, yo pude haberme seguido en la parte de la promoción y la difusión de prensa. Ya llevaba yo varios años, pero llegó un momento en que, en una plática con Ricardo Rocha, que por cierto me buscaba para también la promoción de su programa, me dijo, oye, ¿por qué ya no dejas esto y te metes a la coordinación de la parte artística? Me interesaría que pudiéramos hacer algo. Nos llevamos muy bien, Ricardo y yo, sobre todo por la parte de la promoción, donde tenía muchas ideas, Ricardo, pero también enfrentaba una situación difícil al interior de la empresa, porque pues me imagino, lo han comentado ustedes, que a veces pues ya en Televisa la competencia era más hacia el interior que hacia afuera, ¿no? Entonces llegó un momento en que, sobre todo con el caso de Raúl Velasco y Ricardo Rocha, pues Raúl ya sentía, si no, por supuesto que lo iba a desplazar, porque no era así, los ratings eran muy, muy distintos y los perfiles eran otros, pero Raúl entró hace mucho el celo, ¿no? Y entonces no nos permitía actuar muy libremente con las disqueras. Entonces, cada semana era verdaderamente un conflicto poder sacar un programa de 7 horas en vivo, ¿no? Claro. Sobre todo teniendo gente de nombre, de peso, para poder llenar cada uno de los horarios. Pero llegó un momento en que se fue cerrando esta posibilidad y teníamos cada vez menos opciones para hacer programas. Entonces, bueno, esa invitación me pareció un riesgo difícil de tomar en mi momento, porque yo me pude haber seguido donde estaba, pero decidí irme a la coordinación artística del programa, y bueno, vivimos cosas muy, muy intensas con Ricardo, pero finalmente creo que aprendimos a navegar contra la corriente. Yo creo que ustedes, que son más expertos en la parte de producción, me podrán entender, ¿no? Que a veces pues puedes tener todo a tu favor y va saliendo un programa, pero cuando cada semana era un verdadero problema tener a los artistas que uno buscaba por bloqueos, porque no tenían fechas disponibles o porque simplemente no querían ir al programa para no tener problemas en otros lados, sí se nos complicaba esas 7 horas y media. Entonces, incluso hubo varios programas que el mismo día tuvimos que cambiar el elenco principal. Uh-huh. Y créeme que fueron momentos muy duros, de estrés, de nervios muy fuertes, porque pues obvio Ricardo confiaba en que pues saliera el programa lo mejor posible, pero bueno, si no tenías en un momento dado al elenco principal, había que inventar, había que innovar en ese momento, pero el caso es que el programa saliera con los mejores índices de rating. Entonces, yo creo que ese programa de en vivo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, pero también fue un desgaste tremendo, porque sí eran demasiadas horas, no solo al aire, sino las que tenías que programar a lo largo de la semana para coordinar
que todo fluyera, que todo estuviera bien. Y como una última anécdota, pues a veces también ciertas horas de la madrugada, pues tenías problemas con que también llegaban algunos artistas o algunos músicos medios pasaditos de copas, ¿no? Y entonces, sobre todo con mariachis, y ya sabrán lo que era eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí se notaba al aire, era en vivo, como el programa lo decía, y había que cuidar mucho eso. Entonces, pues realmente no parábamos hasta que eran las 7 de la mañana. Exactamente, a mí me tocó vivir precisamente esa época y normalmente, no sé si recuerda a Rocío, que era la coordinadora también que estaba ahí con nosotros. Sí, claro. Ella normalmente nos decía, vamos a tener a tal y tal y tal artista para la próxima semana. Entonces, tanto a ella como a Max le pedíamos los pases para las personas que iban a ir. Y en muchas ocasiones, como usted lo comenta, decía, vamos a tener a Rafael, por así decirlo, como artista principal, y resulta que a la mera hora no podía y lo tenían que cambiar. Sí. Entonces, toda la gente que iba precisamente a verlo decía, bueno, y no iba a estar este artista. Entonces, muchas ocasiones, incluso el señor Ricardo Rocha hacía el comentario, perdón, se le presentó tal o cual situación, no pudo estar, pero vamos a contar, y decía los otros artistas que se iban a presentar. Y sí, efectivamente, en varias ocasiones sucedía eso. Y como usted comenta también, muchas ocasiones los artistas, sobre todo los mariachis, pues sí, les llegaban un poquito tomados, pero pues al fin y al cabo salían. Y había que sacarlo adelante, ¿no? Esa es la consigna. Y bueno, hay muchas vivencias, muchas anécdotas de ese programa, pero también ciertos artistas que siempre les agradeceremos que nos hayan apoyado en los momentos más complicados, como una Guadalupe Pineda, por ejemplo, como Polo Polo, que nos ayudaba a llenar, a ocupar esos vacíos con su comicidad, con sus sketches que a veces se prolongaban más, que la gente lo quería mucho y nos ayudaba mucho a sortear estos huecos. Jorge Falcón también constantemente estaba en el programa. Yekina Pavón era excepcional. Ella tenía no nada más el género de poder cantar blues, jazz, o sea, lo que le pusieran, ella cantaba, y la verdad una voz impresionante. Sí, hubo muchos artistas que constantemente repetían, y era también ese otro de los motivos por los cuales si había un espacio se les llamaba y ellos acudían siempre. Totalmente. Valoramos mucho esos recuerdos porque la gente, los técnicos, pues no se ponían a decir no puedo, porque esto, los pretextos, sino realmente nos apoyaban en todo y ahora sí como se la rifaban hasta que dieran las 7 de la mañana. Entonces, son programas en vivo que son muy complicados luego de hacer, pero bueno, ahí está en vivo. Oye, Roberto, y en los programas que hacían musicales especiales, primero, ¿qué tipo de tensión tenían todos ustedes? La coordinación, desde luego, y cómo es que empezaban a desarrollarlos para que la gente estuviera, no soltara el canal. Claro, mira, sí llegó un punto en que el programa, por esto que estamos comentando, por toda la cantidad de bloques a lo largo de 7 horas, llegó un momento en que si teníamos en la semana un problema de confirmaciones, de asistencias, se recurrió a esta idea de poder agrupar temáticamente el programa, de tal manera que le diéramos también oportunidad a mucha gente que no estaba en televisión, pero que estaba destacando en ese entonces, que había mucha vida nocturna en México, pero sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que cantaban en bares, que cantaban en shows, que iban a lugares totalmente distintos de los grandes salones y los grandes centros de espectáculos. Les dábamos chance y creo que
la idea era agruparlos por temas. Y yo creo que eso nos funcionó porque nos daba oportunidad de sí llenar un espacio, pero que fuera atractivo, que no fuera un cantante nada más que estuviera ahí 2, 3 temas y se iba, sino que había un hilo conductor. Ricardo manejaba bien eso porque le daba una cuestión periodística al asunto, y de veras que eso impulsó mucho, sobre todo en el caso de la música mexicana, que ya tenía muchos problemas la música mexicana, las estaciones de radio no le daban tiempo aire, no había promoción de música folclórica, y había mucha gente que estaba hasta desempleada, y creo que le dimos esa opción a mucha gente. Y caray, la respuesta fue muy buena porque las mismas disqueras también dijeron, oye, pues yo tengo a tal persona, ¿qué te parece? Te mando los discos, te mando esto. Y se empezó a abrir un poco más esa parte. Igual pasó con el rock, igual pasó con ciertos géneros que los agrupábamos en un programa de 3, 4 horas y creo que funcionaba. Qué bueno, mira, qué bueno que están acordando del programa en vivo. Teníamos la otra vez pues una pregunta que hacerle a alguien que estuvo con Ricardo Rocha. Resulta que un día alguien dijo que en un programa, ¿cómo estuvo eso, Angélica? ¿En un programa de ranchero? Ajá, que yo hice el comentario de que había habido especiales en el programa de en vivo, entre ellos había habido programas de rock, todo el programa de rock, el programa de ranchero, programa de blues y jazz al mismo tiempo, hubo también uno de puro rock and roll, entonces, pues su compañero dijo que era mentira que había habido un programa de ranchero. Entonces, ahorita que está aquí el señor Roberto Rondero, ¿fue cierto que existió un programa de ranchero o no? Hubo un programa de ranchero, efectivamente, de folclore, de música mexicana, por lo que estaba yo explicando. Realmente nos salvaba, y no fue a veces uno completo, pero sí hubo versiones también de música mexicana a lo largo de los bloques. Nos ayudaba mucho, incluso le dimos espacio a varios mariachis, a varias agrupaciones de mariachis, que no solo eran los conocidos, incluso nos llevábamos a gente de Garibaldi, de los que tocaban en Garibaldi, los llevábamos a hacer serenata, y de veras funcionaba, ¿no? Y esto pues también nos ayudaba, ahora sí que a llenar un espacio que nos habían provocado graves problemas, la cancelación de varios artistas, por lo que yo comentaba de esta rivalidad con Raúl Velasco. Por ejemplo, alguien que se dio a conocer ahí con el señor Ricardo Rocha fue Ángeles Ochoa, que la verdad cantaba muy bonito, muy bonita, música ranchera precisamente. Ángeles Ochoa fue una de las voces que al principio pues no sabían quién era, no, el nombre no te decía gran cosa, pero gracias a esta repetición, porque también la televisión, sobre todo televisión abierta a esa hora, se llegó a ocupar un espacio muy importante en la televisión. Si quizás Ricardo no fue el que inició el horario nocturno, ese horario no fue Ricardo el que lo inició, fue Luis Carbajo en Canal 11, pero Ricardo sí fue el que le dio mucho mayor tiempo al espacio nocturno en televisión. El de Luis Carbajo duraba 3 horas y media, 4 horas, y en vivo duraba más de 7 horas. Entonces, ahí sí, esa es una verdad también, ¿no? Sí, pues luego a veces hay comentarios, porque pues no está uno en todo, ¿no? No está uno en todo. Yo recuerdo así haber trabajado mucho con Ricardo, y yo también tenía mis dudas, así de que decía yo, bueno, completo de ranchero creo que nunca hizo uno, pero qué bueno que estás tú, y que nos recuerdas. Lo que pasa que Ricardo tenía mucha creatividad, o sea, porque él solo casi hacía su programa en su cabecita, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo hacía a su gusto. También ahí estuvo, bueno, hasta creo que se casó con ella, Guadalupe Pineda, ¿no? De ahí le dio una aventona hasta Ribotota, ¿no?
Él tenía mucha creatividad, así como yo recuerdo pues haber trabajado en programas así largos, el de Raúl Velasco, ¿no? Que también era a su gusto, ¿no? No había un productor, porque Toño Martínez le ayudaba a producir, pero no tenía la creatividad de Ricardo, o sea, Ricardo decía, yo quedo de invitado a José Domingo, quiero a esto, quiero a aquello, o sea, ese era porque conocía mucho de todo este rollo, ¿no? Si lo quería hacer el programa culto, lo hacía culto, si lo quería hacer popular, lo hacía popular, a eso me refiero yo, el rock le daba un toque especial, con sus entrevistas, con sus cosas, con su forma de pensar, a eso es como yo digo, bueno, pues, se hacía la televisión en ese momento, en ese tiempo, se hacía con el corazón y con la camiseta bien puesta, pero no nada más de parte de él, sino desde el que aseaba los baños hasta todos, ¿no? Era todo parejo. ¿Sí recuerdas eso, no, Roberto? Totalmente, pero totalmente, sí, no, hay una lista tremenda de gente que se la rifó en serio, ¿no? Porque, bueno, ahorita que dices lo de Ricardo, sí, efectivamente, ¿no? Era alguien que con la pura mirada te indicaba si estaba saliendo bien, si había que cambiar cosas, si había que modificar. No era alguien tan expresivo, había que entenderle un poco su gesticulación, y la iba yo aprendiendo poco a poco, sí. Al punto en que ya sabíamos, ¿no?, por dónde iba la situación. Y también cuando iba muy bien un programa, de momento Ricardo ya no estaba. O sea, 4:30 de la mañana, Ricardo ya no estaba. Se quedaba Lupita Olais o algunos de los conductores. Exacto, sí. Y bueno, ya nos aventábamos las últimas 2 horas y media, pero ya un poco más relajados porque sabíamos que Ricardo estaba satisfecho con lo que había ocurrido. Perfecto. Y luego también hizo uno allá en Televisión Azteca, también Animal Nocturno, creo, ¿no? Con Sergio Sarmiento, ¿no? Con Sergio Sarmiento. Ahí me tocó ir a ver, creo que los dos fuimos, ¿no, Víctor? A ver cómo grababan cómo hacían ese programa ahí en Televisión Azteca. La conductora ahí era Patricia Yaca. Exacto, Patricia Yaca estuvo ahí. Ya más tarde, perdón, sí hizo con Sarmiento otro programa, pero ya era más de entrevistas y demás, pero fue su paso por TV Azteca también. Sí, pues mira, yo recuerdo que todos esos programas, y no porque sean nuestra época de oro que vivimos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que como ustedes no estuvieron, como no están ahorita aquí, les da como un poco de envidia. No, sino que se hacían con el corazón porque dejaron huella. Totalmente. Fíjate, el otro día estábamos platicando con unos amigos y yo les decía, estábamos platicando por esto de la Casa de los Famosos, ¿no? Y de Alexis Ayala, y yo decía, pues no, nada más que nos digan a ver qué telenovela así de gran éxito tuvo Alexis Ayala, ¿no? Porque ya sabes que estaba crecidísimo, ¿no? Y le buscaron, pues no tenía ningún éxito, o sea, no sé qué habló de un compañero de ahí que decían el Guana, que estaba con ellos en la Casa de los Famosos, y entonces todo el mundo se le volteó porque habló, pues tú no sé qué eres, de ensamble de no sé qué, y no sé qué, y entonces le volteó a todo el teatro, ¿no? Y entonces yo decía, qué bueno que esté pasando esto, porque están recordando, de verdad están recordando lo que hacíamos antes. Sí. ¿No? Estábamos recordando lo que se hacía, lo que se defendía, porque yo no he visto una telenovela más famosa o que haya hecho mucho más que la que hacía la del Parche. ¿Cómo se llamaba, Víctor? Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Y una anterior a esa que paralizaba, Gutierritos. No he visto otra telenovela. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, en ese género también, qué historia, ¿no? Hay una historia tremenda, ¿no? Y con telenovelas no cortas, sino eran realmente
largas, eran a veces tremendas. Valentín Pimstre tiene el récord de capítulos en telenovela, ¿no? 610 episodios, ¿no? Pero la gente se quedaba, la gente tenía esa consigna de que esa hora era sagrada y tenía unos ratings tremendos, ¿no? La verdad que ahora, pero ni pensarlo, no lo hay, sencillamente no hay una telenovela que haya tenido otra vez un éxito de este calibre. Y ahora, bueno, ahorita que mencionabas La Casa de los Famosos, por supuesto ya es una variante, ¿no? De aquel Big Brother, de cómo empezamos a hacer el Gran Hermano y ver todo esto. Y bueno, ahora ya con lo digital se puede hablar de millones ¿no? de vistas, de seguidores y demás. Todo ha cambiado, por supuesto, pero yo por lo menos sí soy consciente de que se ha mal utilizado el término celebridad. Por ejemplo, yo estoy en contra de esto, porque no son celebridades, ¿no? Es gente que es conocida y que tiene sus redes y demás. Muchos ni siquiera están haciendo televisión actualmente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está funcionándoles y ahora, bueno, los patrocinios están ahí. Y finalmente, ahí están los números y eso es lo que avala que pues el año que entra lo volvamos a tener, ¿no? Ahora es que no sé si se inventó, ya existía la palabra viral, ¿no? Pero sí, ahora en redes sociales la palabra viral es mágica, ¿no? Alguien que no tiene seguidores y no tiene tanto éxito, hace una cosa chiquitita y se vuelve viral, y de repente tienes 350 suscriptores y 350,000 suscriptores, ¿no? Y sí, o seguidores, 1 millón de seguidores. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Eso pasaba en las novelas, que te digo, en las primeras novelas. Esta de Gutierritos fue la segunda novela que se hizo en Televisa. Y entonces paralizaba a México, porque de ahí, yo creo que sí sabes bien, Rondero, pero de ahí veníamos de la ilusión de la radio, sí, a ver las cosas ya en escenografía, con iluminación, con actores, con todo, porque el otro lo imaginábamos. Y cuando veíamos sufrir a Gutierritos, pues sobre todo los hombres nos dolía del corazón. No, qué historias. Gutierritos sin duda es uno de los grandes clásicos, ¿no? De esas telenovelas imperdibles, que pues toda la gente estaba a la hora viéndola, que tuvo una audiencia altísima, ¿no? Y sobre todo con unas actuaciones inolvidables. Entonces, yo creo que esas historias, que por cierto hay que mencionar que este canal de telenovelas de Televisa ha hecho una labor muy interesante con estas remasterizaciones de estos clásicos. Entonces, no solo han dejado que los consuma el tiempo, sino las han logrado actualizar, modernizar en su imagen, y son obras de altísima calidad. Ahora que las ve uno remasterizadas, dice, qué bárbaro, ¿no? Qué trabajos actorales, de fotografía, de edición, las direcciones. Entonces, yo creo que Gutierritos es una de las grandes, de las clásicas telenovelas, ¿no? Por cierto, hablando de telenovelas, el canal, le quiero mandar un saludo muy, muy extenso y un gran abrazo a nuestro amigo Alex Galán, porque también en su programa que tiene, qué buenas presentaciones y qué artistas está presentando para hacerle las charlas y tan ameno que es. Bueno, mi querido amigo Alex, te mandamos un abrazote de parte de Alex. Se te quiere, Alex. Perdón. Un abrazo. No, sí, yo creo que nos hemos dedicado también mucho a la parte de la crítica de televisión, pero también del streaming, de las plataformas, porque ahora hay tanto que ver que a veces la gente pues se va con una primera idea o con lo que oye, y yo creo que es importante, sobre todo en el caso también de tener hijos menores de edad, pues que cuiden mucho esta parte de que ven, ¿no? Y claro, precisamente hay un comentario ahorita hablando de esto de los influencers. Hay un capítulo, una serie muy interesante
que habla sobre los niños influencers. Esto está por Disney+, y vale mucho la pena porque son 3 episodios, pero que te hablan de cómo ha ido, no evolucionando, sino cómo se ha ido degradando esta cuestión de facilitarles todos los dispositivos a niños a veces de 2 años, de 2 años y medio, y esto aparece en los Estados Unidos. Papás, mamás, vean este documental porque nos habla mucho de los riesgos de soltar estos dispositivos desde edades muy tempranas y que quedan atrapados los niños en estas historias 24/7 para ser youtubers, ¿no? Entonces, 1 de cada 3 niños está teniendo esta tendencia. Sí, ahora con las plataformas estas, yo acabamos, bueno, yo tengo como, ya tengo, por cierto, que perdón, que me salte tan feo. Sí, y no les había dicho a mis compañeros, el día 4, Víctor, el día 4 de octubre cumplimos 4 años de estar al aire, y no festejamos, ni nos acordamos, ni nada. Apenas me lo recordaron, me lo recordó el Face. Me mandó felicidades por estar cumpliendo 4 años. Y dije, cuando estaba Luis con nosotros. ¿Qué es Luis? Luis Toledo. Sí. El que iniciaron, sí, porque ya en esta nueva etapa se cumplieron 3 años el 3 de marzo. Sí, no, pero nosotros cumplimos el 4 de octubre. Salimos al aire, la primera emisión salió el 4 de octubre. Entonces, pues, discúlpame, Roberto, pero se me había olvidado y ahorita que me acordé, iba a platicar otra cosa que ya ni me acuerdo. Al contrario, muchas felicidades a todos, que sean pero de veras, un abrazo a mis compañeros que nos han aguantado, sobre todo a mí, que soy un hablantín de primera. Felicidades, Víctor, felicidades, Angélica. Y gracias. Fíjate lo que nos está diciendo Gilberto Campos. Dice Gilberto Campos, entonces, hoy también festejamos el cumpleaños del señor Miguel Ángel Erros. Oye, mi Mike, ya sabes que te queremos un montón. Miguel Ángel. Muchas felicidades. Hemos querido entrevistarlo, pero solamente cuando va a la Rambla. Ya lo agarramos tomado. Ya lo agarramos allá medio. No es cierto, ¿eh? No para nada. Al contrario, no toma. Nos dio chance de poder platicar con él en una entrega de reconocimientos que él asistió. No me acuerdo la entrega de quién le hicieron el reconocimiento y él se presentó. Entonces estaba todavía Gilberto Macín con nosotros y le digo, ¿vas, flaco? ¿Cómo vas? Espérate, no, ¿cómo? ¿Vas? Yo no sé qué vas a preguntar, pero órale, éntrale, porque si no, se nos va don Miguel Ángel y ya no podemos charlar con él, porque ya ves que es una persona muy ocupada. A pesar de todo el trabajo que tiene, se da su tiempo para poder asistir a diversos lugares. Y creo que hasta ahorita es la persona que en televisión más longeva que sigue trabajando. Sí, creo que ese dato es importante. Sí. ¿Alguna relación con Miguel Ángel en trabajo? Sí, fíjate que sí. Afortunadamente tuvimos una muy fructífera relación con Miguel Ángel, desde pues la parte de producción, pero sobre todo ya en este Canal 9, ¿no? Que tuvo también una etapa muy importante porque había una situación política difícil de sortear, había muchos intereses, muchos cambios en el gobierno, en las ideas de la radio y la televisión, y Miguel Ángel yo creo que fue, junto con Miguel Sabido, una mancuerna que le dio este giro, le dio el cambio, pero sin perder la esencia, ¿no? Porque lo que se hablaba es que al convertirse en Canal 9 y que iba a ser cultural, todo se iba a venir abajo, ¿no? Decían, no, es que esto no va a funcionar, esto se deja lo comercial por irse a la cultura, pero la barra que se armó de cultura de Canal 9, creo que ahí ha sido un antes y después en ese aspecto, y creo que Televisa también aprendió mucho de esta parte, en que hay que dar opciones distintas a la gente, sin perder la esencia. Miguel Ángel lo manejó perfecto, y a final de cuentas, pues ahí está su obra, ¿no? Finalmente él sigue como el número 1 en la producción, y sobre todo en rating, qué bárbaro.
no baja su Rosita de Guadalupe. No la baja. Yo creo que también mucho influyó a las personas que tenía ahí, ¿no? Al señor Ernesto de la Peña, a Estacia de la Garza, o sea, y también las personas que estaban en el área de producción, que era ay, se me fue el nombre ahorita. Tuvo varios, no sé si. El San José, que la verdad manejo a la perfección. Y aparte, era un canal, sí cultural, pero en la noche teníamos un noticiero que era Noche a Noche con el señor Félix Cortés Camarillo. Entonces, no nada más era cultural, tenía esa parte de noticieros y la verdad era pues muy atractivo. Y aparte, cuando pasaban los conciertos también de las sinfónicas y todo eso, era, bueno, para mi gusto, muy seleccionaron bastante bien tanto al personal que estaba ahí dando incluso hasta espectáculos, porque también pasaban espectáculos. Sí. Fue súper acierto. Y ahorita nada más que comentamos esto, la importancia de Miguel Ángel Erros de confiar en los equipos. Esa parte es clave. Él ha demostrado que el trabajar con gente de confianza, el darles nuevas oportunidades a mucha gente que en otras producciones decían, ay, no, te equivocaste para afuera, o tú vamos a traer a alguien de otro lado. Miguel no, Miguel era muy de hacer grupos sólidos, fuertes, y sobre todo eso es lealtad, finalmente, honestidad, y son equipos que dan todo porque esto funcione, y pues creo que Miguel Ángel Erros ese es su sello, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Algo que también funcionó bastante bien fue el programa de Estudio 54 con el señor Jaime Almeida. También era sensacional. Estaba también dentro de la barra de Canal 9. Totalmente, esa nos acordamos. Creo que había otro que era Videocosmos, si no me falla la memoria. También. No, creo que hubo muchas variantes y se agradeció en su momento porque pues finalmente no desapareció nada, al contrario, se fortalecieron las barras, ¿no? Y se dio otra imagen, otra idea y otros contenidos. Y así yo creo que esta es la clave de quienes en un momento dado hemos hecho televisión, que te tienes que renovar, que te tienes que adaptar. La palabra clave que yo les digo luego a los estudiantes de periodismo y de quienes se dedican a la comunicación es la adaptación. Quien no tiene esta facultad, créanme que van a sufrir en serio, más en estos momentos, ¿no? Como que hay mucha gente que quiere nada más esto y yo de aquí no me salgo. Y no, yo creo que hay que probar, ¿no? Hay que probar suerte. A veces, pues sí es complicado, pero adaptarse a cualquier situación nos hace crecer. ¿Usted en este momento aún sigue como docente en la escuela Carlos Septién García? Todavía estamos, realmente ha habido sí cambios en muchas tiras de materias, sobre todo lo último que he estado haciendo aparte de la docencia es ya asesorar tesis y la parte de los exámenes de graduación de alumnos, ya con trabajos de reportajes, de periodismo de investigación. Entonces sí nos ha tocado ya hacer sinodales de varios de los jóvenes que pues ya culminaron sus estudios y ya tienen su tesis y se deciden a dar el paso hacia el profesionalismo. Entonces, créeme que esa es una de las grandes satisfacciones que he tenido, no solo quedarnos en la parte de las clases, sino poder ayudar a estos jóvenes a que logren dar ese paso y que no tengan que esperarse, como hacíamos en nuestra generación, 10, 15 años. Nos ha tocado gente de más de 30 años que salió de ser periodistas y no, por una u otra razón, no pudieron titularse, ¿no? Y entonces, sí, qué bueno que se titulen ya a una edad, a la edad que quieran, pero no es lo mismo a que 2, 3 años después un joven pueda agarrar y decir, ya tengo mi trabajo y pueda yo aspirar a mejores sueldos, a mejores oportunidades. Entonces, son momentos importantes. Muy bien, vamos a leer otros comentarios, ¿no? Porque
Se nos han quedado varios en el tintero. Dice Bere Vázquez Morales, Miguel Martínez. Gracias, Bere. Estaban hablando de los coordinadores, me imagino. Dijo que sí, Bere Vázquez Morales. José Luis Delgadillo, son complicados, pero si te gusta lo que hacían, ni sentías el cansancio. Claro que sí, no se siente, es cuando trabajas a gusto. Enrique Vence dice una disculpa por no decir buenas noches a Osa, la bella Angie, cómo sirve la garganta de los hielos de Don Polo y el señor Víctor. Una pregunta, los que prometieron cooperar para los $20 de Facebook, todos han cumplido. Creo que sí, no hemos cumplido nosotros, mi querido Vence, porque no sé si estabas, pero te dije que yo cometí una burrada, un dedazo acá, y puse que sí, hice la compra y me cobraban 15,000 pesos, man, y ya dije, era por un año y eran en dólares. No. Y no salían las cuentas, no que era lo salían peor las del caso. Sí, y yo dije, ¿yo qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Ya, mija, yo te pago. Le digo, no, ¿cómo crees? No. Pero ya me regresaron el dinero, ¿no? Me regresaron el dinero y dije, bueno, pues ya no vuelvo a cometer esa burrada. Pero ya que yo creo que en esta semana hacemos la ampliación de la plataforma porque necesitamos la tecnología. Acabo de ver lo que todos los días aprende uno, a pesar de que lleve uno muchos años en esto. Sí. El jueves creo que la semana pasada, el jueves, estuvo un amigo, Mike Torres, y entonces puso una escenografía atrás de él, ¿no? Y entonces dije, oye, ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, oye, es bien fácil. Dice, ves una crucecita, un engranito que está ahí, púchale y ponle, y ya le puse, y dice, ahora ponle efectos visuales, le puse efectos visuales, y puse la escenografía, me dice, ahora pon la escenografía, y ahí les presento la escenografía. Se tardaba uno años en hacer eso. Sí, claro. Sin embargo, ahora, miren, así de fácil, aprendí esto apenas el jueves. Muy bien. Dice Juanito Monroy. Juanito Monroy dice, Angie, Polo, Víctor, muy interesante la charla con el invitado don Roberto. Saludos a todos. Gracias, Juanito. Gilberto Campos, muchas felicidades, amigos dinosaurios, muchos años más. Gracias, ingeniero. Ojalá y sí nos dé tiempo de hacer muchos años más. Dice, dato Dino, viejo, durante la transmisión de la telenovela Gutierritos, la señora María Teresa Rivas, que era la esposa de Gutierritos, fue agredida en varias ocasiones por las señoras, reclamándole por el maltrato que le hacía Gutierritos. Eso le ha sucedido, no, eso no ha sucedido en ninguna otra telenovela, no, sucede en la vida real. Mi mujer me trata re mal y luego la quieren agarrar aquí a golpes las vecinas, ¿no es cierto? También esto sucedió en la de Cuna de Lobos, ¿eh? También a la señora también la agredieron. Sí. Hubo agresiones. Juan Monroy dice, César González el Pollo sigue trabajando. Sí, lo que pasa que Miguel Ángel Herros entró desde los, ¿qué será? Desde los 4 años. 4 o 5 años. A 4 años, y entonces, no, ya tiene más de 80 años ahí trabajando en Qué va. Sí, el Pollo todavía no. El Pollo Alfredo de Soch Calzada, musicalizador, le decíamos el lápiz, hermano de Consuelo Duval. Dice, el señor Herros, siempre al lado de Carlos Ruiz Alexander como ingeniero de audio en los conciertos de Bellas Artes. Aparte tenía la jefatura de la discoteca, así es. Dice Alfredo de Soch Calzada, Video Cosmos era bajo la producción de Luis de Llano Macedo. ¿Sí? Y luego dice Alfredo de Soch, saludos Dino, saludos Alfredo. Saludos. Enrique Wenzel, según Miguel Ángel, ya cumplió los 23 años con las transmisiones de las Mañanitas de la Virgen, los días 12 de diciembre y el 21 con la Rosa de Guadalupe. Esto quiere decir que lo bien hecho dura mucho tiempo para que otros aprendan cómo se hacen bien las cosas, pues sí. Sí. Me salté otros comentarios de José Luis, porque estaba yo esperando el momento para que lo pudiéramos comentar.
dice Dice José José Luis. Luis. Sí, pongan las fotos, exquisito ver esas pinturas. Es que las pinturas de que decíamos de San Lázaro, que fue un mural, que es un mural padrísimo. Si las tienes, aviéntalas, Víctor. No las Es un- tengo, pero tengo Te otros mandé un video del mismo autor. El único detalle es que le voy a tener que quitar la música porque por no tengo derechos de autor. derechos de la música, ¿no? Pero aquí Ujú. les presentamos también esto que es casi similar en el aspecto del arte que el pintor expresa, muy parecido. Perdón, pero lo tengo que hacer bruscamente porque si no, No, está bien, mira, seguimos como... ahí se ve el mural completito, mira. Este es el mural que está en San Lázaro. Uno Y de los que están de lo que está ahí también junto con lo de televisión, Ajá. que lógicamente no tenemos los derechos de la música. Esto es material de YouTube Uh-huh. y por lo cual le agradecemos porque pues también nos está ayudando a poder comentar y expresar lo que estábamos diciendo hace rato de este famoso pintor que la verdad no recuerdo ahorita el nombre, se me fue en avión. Jorge Manjarres. Muy bien. Yo tengo las fotografías, José Luis, te las voy a compartir igual y esas las puedes meter en alguna de las entradas que haces. Sí. Igual nosotros, yo la teníamos aquí, ¿te acuerdas que creo que la usamos en un programa de el hermano de Arturo González Camarena, del tío de Arturo González Camarena, un día que presentamos a una de sus obras de su tío, también presentamos esa foto, ¿te acuerdas? Ese mural. Sí, la transmisión porque ahorita rápidamente estaba yo buscando, pero no lo encontré, dije, ¿dónde? De esas cosas que haces carpetas y se te olvida cómo las titulas, y dije, ay, ahora cómo, ¿esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Pues no las encontré, la verdad. Entonces, ya más o menos nos dimos una idea de un recordatorio de cómo fue esa exposición que estuvo primero a cargo de Roberto Rondero en la presentación y lógicamente todo lo demás que se vio. Ok, muy bien. ¿Y ahora qué estás haciendo, mi querido Roberto? Pues, Víctor, fíjate que, bueno, nos dedicamos aparte de la cuestión de las clases, de la parte de la escuela, hace varios años pusimos una agencia de medios, junto con mi esposa pusimos esta parte de agencia, sobre todo lo mismo que nos hemos dedicado mucho a lo que es la promoción, la difusión, pero ahora también tratando de impulsar gente en un momento dado que tiene ideas, que tiene propuestas, que incluso quiere difundir aspectos desde cultura a cuestiones artísticas y claro, no dejar la parte de los espectáculos, donde, por cierto, pues el año que entra y tenemos que hacer ahí una reunión de festejo, pues vamos a estar ya con los 50 años de carrera en el periodismo, ¿no? Y pues me daría mucho gusto compartir ese momento con ustedes, porque bueno, siempre son momentos importantes de decir, logramos llegar a este número, ¿no? Y finalmente, pues hemos tenido ganas de que a través de la misma agencia, pues podamos seguir haciendo difusión, es lo que más me interesa, sobre todo con gente que como ustedes mencionaban hace rato, hace mucha falta que conozcan su trabajo, su labor, y no solo por la parte de ser celebridades o tener muchos seguidores, sino realmente por su trabajo, no solo en escena, fuera de escena, y creo que hay historias fabulosas de gente que sigue luchando por tener un lugar, un nombre, ¿no? Claro. Así Muy es. bien.
que hemos tratado de seguir haciendo. Pues fíjate que nosotros tenemos aquí a veces mucho debate acerca de lo que presentan en estos momentos en la tele, ¿no? Y no es que estemos en contra de la compañía, claro que no, fue nuestra casa durante muchísimos años. Claro. Y yo siempre le he hecho la culpa a que son gente que ha venido de otras partes, por ejemplo, ahora que está Univisión, ¿no? Que no conocen ni siquiera México en ese sentido, no conocen cómo se divierten, no conocen, o sea, ellos se encargaban de divertir a los cubanos que viven en Miami, ¿no? Entonces, que es un público totalmente diferente. Nuestro público de aquí es totalmente enraizado con sus tradiciones, costumbres y todo este rollo. Entonces, no han logrado descifrar bien que para poder presentar algunas cosas. Televisa siempre era la primera en todo, ¿no? Ahora nos han ganado en todo, no las televisoras de aquí, sino, por ejemplo, los turcos en novelas se llevaron el negocio, ¿no? Y digo yo, tanto que le costó al señor Azcárraga todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacer las novelas que vendían a todos los países casi del mundo, ¿eh? Ahí está la telenovela esa de los ricos también lloran, ¿no? Que fue vendida en todo el mundo, ¿no? Y fíjate que mencionas esto es importante, porque yo a veces sí me quedo así de decir, bueno, se ha perdido mucho esta cuestión de este liderazgo en telenovelas, bien lo dices, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, las telenovelas turcas, que son prácticamente iguales todas, ¿no? Y que lo único, pues podemos decir, de novedad o distinto, son los encuadres, ustedes saben más de todo eso, los enfoques, ¿no? Los grandes acercamientos, unos rostros bellísimos, tanto de hombres como de mujeres, eso sí, ¿no? Pero que llega un momento en que tanto repetir esto, sin sustancia, sin temática de por medio, pues llega un momento en que sí te aburre, te cansa, y cuando uno quiere ver algo distinto en telenovelas mexicanas, hechas ya por Televisa, sí, sobre todo el último año, ha sido mucho la repetición. Yo creo que aquí hay un gran problema de que se dejó de incluir a escritores jóvenes, nuevos. Ustedes recordarán que Televisa incluso tuvo la intención varias veces de hacer concursos para sacar escritores jóvenes, y se me hace una idea perfecta, ¿no? Pero luego se detuvo quizá por esta misma tendencia entre los productores de decir, no, yo me casé con este que es mi compadre y mi amigo, y no salían de lo mismo. Y llegó un momento en que por este último año ha sido muy bajo en cuanto a expectativas de telenovelas se refiere. Son muy repetitivas también, no hay grandes novedades, y termina un actor, lo llaman a otra, y así nos seguimos. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que pues vayan abriendo brecha, sobre todo que ahora Telenovelas ha decidido lanzar algo que pues ni siquiera lo habíamos imaginado, telenovelas, las micro telenovelas, ahora en digital. Entonces, yo creo que se le está dando tanto tiempo y espacio y dedicación ahora a los youtubers, a los influencers, a los que traen un celular, que se ha llegado a este punto de hacer telenovelas micro cortas, ¿no? Y que ahora te puedes chutar una historia en el metro, ¿no? De aquí a que vas en el metro o en un microbús, ya viste una telenovela. Obvio, se le da opción a otro tipo de actores, a gente que incluso sigue estudiando, en fin, pero yo creo que esta saturación y la falta de historias originales, estamos teniendo un grave problema ahí de aceptación de novelas. Yo te hablaba de un equipo que era completo, todo el personal de Televisa, porque, por ejemplo, y te hablo así de esto, sobre todo la continuidad de una telenovela, la continuidad. Cada corte, yo me acuerdo que si la telenovela duraba, era de una hora comercial completa, Corrida. se tenían que hacer
varios cortes, hasta 5 o 6 cortes, porque los cortes eran de 2 minutos en ese tiempo. Y entonces decía, pues, la tengo en 43, 42, la novela, ¿no? Ya con todo la edición. Pero en esos cortes se quedaba lo más interesante en cada corte. Cada vez que se cortaba comercial, dejaban lo más interesante. Y ahora ya no sucede eso. Ahora, si era viernes, no, se quedaba en un drama. ¿Cómo ya se van? ¿Y qué me voy a esperar sábado y domingo? Hasta el lunes voy a tener que regresar a ver esto, ¿no? Sí. Ya no sucede eso, Roberto. Ya no. Sí, los cortes también varían mucho. Entonces, todas esas cosas que no dejaron que aprendieran los nuevos, porque hubo unos recortes gigantescos. Ayer hablábamos con un compañero, Rogelio Telles, y le decía yo, es que hubo un recorte de 5,000 un día, 5,000 trabajadores en Televisa. Qué carambas. Y entonces, ¿a quién cortamos? Pues a todos los que quería el señor Azcárraga, a sus viejos, ¿no? Sí. Y cortaron a todos los viejos. Entonces, yo me acuerdo, no sé si te recuerdes, Víctor, pero a San Ángel un día llegaron todos los que habían sido policías aquí en Chapultepec, los mandaron allá de camarógrafos. Sí, de asistentes de algo, porque entró el staff del capitán Gortares a poner la seguridad acá. Entonces, el señor Azcárraga dijo, no, ¿cómo voy a correr a mis gentes? ¿Dónde las voy a colocar? Entonces, los empezaron a canalizar a diferentes áreas, ya sea a los almacenes, ya sea al audio, a ayudantes de cámara, los que ya tenían un poquito más de conocimiento, pues de camarógrafos, y así, pero a nadie despidieron, nada más movieron a toda la gente para que pudiera entrar el equipo del capitán Gortares, que por cierto también duró muchos años estando ahí en Televisa, ¿no? Pero sí, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a leer 3 comentarios que tenemos todavía por aquí. Dice Enrique Benzel. Dice, a mí no me tocó conocer al invitado. En mis tiempos era Georgina Beamonte, también una magnífica persona. Sí. Claro, Georgina. Alfredo de Jesús Calzada, Roberto Rondero, me acuerdo de él en XW, con Ricardo Rocha, Roberto Rocha, Max Rivera y José Antonio, quien era el productor de los programas. Claro, Alfredo, un abrazo, Alfredo, por supuesto. Y luego dice Enrique Benzel, hace muchos años ayudé al gran Juan Ruiz Gili a sus clases que daba en la Ibero, y desde ese tiempo él comentaba que lo que hacía mucha falta para la televisión, el cine y el teatro eran escritores, y siguen haciendo muchas faltas. Sí, hay gente que escribe y escribe re feo, pero con un montón de faltas de ortografía. No me toques ese vals. Inundados. Es cierto. No, pues sí, hay que agarrar unas clases, mi querido Enrique, de veras, yo también, porque tengo una ortografía malísima. No, pero aquí hay que adivinar, de repente en el corrector te dice cada cosa que dices, no manches. Pero fíjate que en todo eso estaba medidito. Yo recuerdo Siempre en Domingo, por ejemplo. Raúl Velasco tenía que presentar a los artistas principales, a los que él le llamaba de las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde, y a los que presentaba en AAA, a los que vendía caros, pues. Y entonces se los llevaba promocionando desde que entraba a su programa. Y vamos a tener con nosotros aquí a Thalía o X, ¿no? Y entonces cada corte era tantito de Thalía, ¿no? Y viene con su mejor canción, y la gente no se movía de ahí mientras pasaba un circo en la televisión, porque eso era un circo en la televisión, donde presentaba a niños, gente que empezaba a cantar, nuevos talentos, pero en México hay muchísimos talentos que están desaprovechando todo el mundo. ¿Cuántos cantantes? Roberto, los 4 estamos aquí, cantamos en el baño, cantamos en las fiestas, cantamos así en todas las casas. La verdad, somos unos artistas todos, pero si no hay una plataforma donde te vayas a plantar, ahora sí que has plantado. Aquí estamos. No pasa nada. No pasa sí, nada. No, definitivamente. Y talento hay muchísimo.
pero lo desaprovechan. Te digo, no encuentran la fórmula para... mira, encontraron la fórmula y perdón que sea obsesivo, pero vuelvo a decir que encontraron la fórmula en La Casa de los Famosos, pero es el puro morbo. Sí. Desgraciadamente. Sí, mucha gente dice, bueno, ¿por qué tiene éxito? Pues lo que acabas de decir, ¿no? El ver a otro siempre genera morbo, mientras no seas tú el afectado, ¿no? Entonces, eso seguirá. Y termina el show, el reality, y pues todo vuelve a la normalidad. No son conocidos, no pasa tienen nada. trabajos importantes, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo, desgraciadamente, con lo instantáneo y lo que de momento ya deja de funcionar, ¿no? Pero así estamos. Pero bueno, lo que importa en este momento es patrocinios y rating, ¿no? Y sí, pues es que la lana mueve muchas cosas, pero si supieran un poquito, te digo, de la idiosincrasia del mexicano, yo creo que lo harían por ese lado. Estaba yo viendo la Guelaguetza, que pasó hace unos días, ¿no? Es un espectáculo, pero de veras de primer mundo. Sí. ¿Por qué no lo transmiten al mundo si es lo que quieren? Se lo están llevando las redes sociales, están mandando fragmentos del baile de la piña y de todo este rollo, y estos bien dormidos, pasando comerciales con el negro Araiza de sartén, y dicen, no, miren cómo salta el huevo. Sí. Eso no. Sí. Pero les digo, así se divierten en Miami, en donde están, pues otro tipo de público. Totalmente. Y ahora pues... Porque la televisión en Estados Unidos es malísima, malísima. Sí, hay una... Excepto las series. Sí. Pero ahora ha habido mucho cambio en eso y de veras sí, creo que esta fusión Televisa-Univisión trajo esta situación tremenda que la vemos hasta en los noticieros, en las noticias, ¿no? Los reporteros de allá pues cubren de otra manera, ¿no? Pero no tienen como una situación más periodística. Nos hace mucha falta eso. Eso, y yo concluiría con la parte de las telenovelas, ¿no? Nos tocó esa época de promocionar las novelas en todo el mundo, mexicanas, y yo creo que eso fue un avance tremendo que nos da tristeza que ahora pues no está ocurriendo así. Ahora, como decías, pues las novelas turcas son las que predominan, las coreanas, todo eso ha cambiado, pero cuando hicimos varios viajes con telenovelas mexicanas, nos dimos cuenta, por ejemplo, en Rusia, unos impactos tremendos, en Arabia Saudita, en lugares como Sudamérica, en regiones como Sudamérica también, la telenovela mexicana tuvo un gran impacto. Por desgracia, eso ya no está ocurriendo. Pues ya no, desgraciadamente ya no. Pero pues aquí vamos a seguir, ¿o no, Víctor? ¿Cuánto tiempo más? No sé cuánto. Pues ya llevamos 4 años al aire. Que sean muchos más. Muchas gracias. Mientras la salud nos lo permita, aquí vamos a estar. Ya cuando eso decaiga, pues vamos a tener que declinar y dejar pasar a las nuevas generaciones. Vamos a invitar a otros compañeros. Estábamos haciendo unos proyectos precisamente de invitar compañeros a que estuvieran con nosotros un determinado tiempo. Y estaba funcionando porque, pues, ahora sí que mucha gente conoce a otras gentes. En el caso tuvimos a Gilberto Macín, que duró un buen rato hasta que tuvo que dedicarse a buscar el pipirín, y está haciendo ahorita unos proyectos que le pidieron en Estados Unidos y los está mandando para allá. Entonces, pues eso es lo que estábamos intentando hacer también para jalar compañeros que estuvieran con nosotros, y pues por así que un poco más jóvenes, para irles dejando la estafeta, y porque pues sabemos que no somos eternos, desde luego, y nuestras enfermedades de repente, ¡pau!, nos pegan, pero sabroso, ¿no? Pero pues aquí estamos. Nos por dan cierto, en el centro. Oye, ¿no tienes la promo de los amigos que también son dinosaurios y se van a juntar? ¿Cuándo se van a juntar, Víctor? Allá en Cuauhtémoc y Puebla. Se juntan más de 80 gentes. Te lo mandé. Sí. Ya musicalizado.
Sígueme platicando mientras lo encuentro, por favor. Pues resulta que estos amigos, todos, la mayoría, son de videotape, gente muy valiosa, también en videotape. Cuando hacíamos exactamente todos ellos trabajaron en noticieros, y había hileras de máquinas, ¿no? Pasillos de máquinas por arriba y por abajo, había máquinas en donde quiera, porque era un gran trabajo. Yo no sé si recuerdes, Roberto, pero cuando era el cambio de estafeta o cambio de turno, parecía que andábamos en Tepito, ahí en ese pasillo, ¿te acuerdas que nos hicieron? Sí. Hasta tropezaba uno con otro, ¿no? De los que iban de salida y los que iban de entrada, ¿no? Sí, todas las carreras. Y lo hacían 4 veces al día, porque eran 4 turnos de 6 horas. Tremendo, sí. Y recuerda uno los rostros, ¿no? Sí, de cansancio, pero bueno, del deber cumplido, porque los que entraban, pues había que agarrar fuerzas, ¿no? Pues sí, pues es que entonces estos cuates que te digo, trabajaban ahí, y entonces son los que más se juntan, porque nosotros andamos, Víctor, Angélica y yo, andamos, nos invitan a un desayuno y vamos, ¿no? Que vamos a tal café, a tomar café con unos, o que en la cantina, vamos así, ¿no? Y a estos van como arriba de 80, sí, casi siempre. Sí, la última vez que nos vimos fue previamente a las fiestas decembrinas. Y Angie, tú te acuerdas perfectamente de la próxima reunión que va a ser en el próximo mes, y pues que los vamos a acompañar. Todos ellos son los compañeros que están todavía activos, y algunos que ya se dedicaron a descansar, a cuidar nietos y todo el rollo, pero son los compañeros que se reúnen más constantemente. ¿Qué fechas va a ser allí? Ahí está Santa Claus, mira. Este sobrino de Colunga, de Fernando Colunga, le dicen el Colunguita. Los esperamos en el 23 de noviembre, que es domingo, en el restaurante que está en Cuauhtémoc y Puebla. Ahí se van a reunir, bueno, nos vamos a reunir porque ya confirmamos la asistencia. Nos vamos a reunir ahí en ese lugar. Entonces, si se te antoja ir a desayunar con ellos el día 23 a las 10 de la mañana, ahí nos vemos, mi querido Roberto. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Sería un placer verlos a todos. Pues vámonos despidiendo, porque ya hace frío, ¿no es cierto? No, es que tenemos que salir, porque si no nos está esperando la Misha o a la Raki y nos quieren quitar el rating, ¿no? Entonces vamos a despedirnos. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Polo, Víctor y Angélica, encantadísimo de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, qué gusto volver a verlo nuevamente, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, mucho éxito. Gracias, Roberto, te mandamos un abrazote. Y a todos ustedes, amigos y seguidores, cuídense mucho. Namaste y wrap it up.